Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a este estudio que estamos teniendo, esta serie de estudios que estamos teniendo sobre el libro del profeta Daniel. Ya hemos estudiado durante esta serie varios temas en los que hemos aprendido la historia desde la deportación a Babilonia hasta la historia que estaba sucediendo dentro del mismo desempeño o desarrollo del reinado babilónico. Tal vez el rey más grande del imperio babilónico sería el rey Nabucodonosor, que la historia lo identifica como el Nabucodonosor II. Sin embargo, en esta historia, en este estudio de esta ocasión, vamos a estudiar el capítulo número 5 del libro del profeta Daniel. En el estudio anterior hablábamos acerca de cómo Dios finalmente toca el corazón de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor finalmente reconoce la supremacía del Dios del cielo. El último pasaje que Nabucodonosor escribe en el capítulo número 4 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico el nombre del Dios Altísimo. Ahora bien, en el capítulo número 5 del libro del profeta Daniel encontramos algunas cosas. Parece que entre el capítulo número 4 y el capítulo número 5 de Daniel hay un espacio de varios años, por lo menos desde la muerte de Nabucodonosor hasta la caída del imperio babilónico. Por eso el tema de este estudio en esta ocasión lo hemos titulado La caída de Babilonia. El Nabucodonosor del cual hemos estado estudiando hasta el capítulo número 4, pues muere en el año 562 aproximadamente. Muere tal vez al final de su reinado, al final de su vida, de viejo, de adulto, de mayor, por causas de pronto naturales. Pero desde el capítulo 4 al capítulo 5 hay un salto grande, y ya el capítulo número 5 nos viene hablando de Belsasar como rey de Babilonia. Ahora bien, parece que la historia aquí se pone en desacuerdo un poco con lo que dice la Biblia, pero vamos a tratar de reconciliar la historia con lo que la Biblia dice, a ver en qué partes pueden coincidir. Los críticos de la Biblia a veces tratan de decir que la Biblia no está en lo correcto porque algunas cosas las da por sentadas de una manera y la historia las dice de otra manera. Así que vamos a ir despacio en este estudio. Vamos a hablar un poco acerca de Babilonia después de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Nabucodonosor? Después de la muerte de este gran rey en el año 562 a.C., reinó su hijo Evil-Merodach. Este rey es mencionado en Segunda de Reyes en el capítulo número 25, versículo 27 al 30. Este rey gobernó solamente por 2 años. Su cuñado lo asesinó. Su cuñado se llamaba Neriglisar. Este también es mencionado por Jeremías 39, capítulo 39, versículos 3 y 13, pero lo menciona como Nergal-Sarecer, quien gobernó por 4 años hasta que murió de causas naturales. Su hijo, Laborosoarchot, quien en su niñez solo gobernó durante 9 meses tan solo, fue golpeado hasta morir por una banda de conspiradores. Los conspiradores nombraron a Nabonido, uno de ellos, como rey. Él era rey cuando Ciro, el rey persa, conquistó Babilonia, probablemente allí por el año 538 o 539 a.C. Ahora bien, Nabonido, así que vemos ahí una sucesión de varios reyes. Primero, el hijo Evil-Merodach.
nada más reina 2 años y es asesinado por Neriglissar. Neriglissar gobierna durante 4 años y a los 4 años muere por causas naturales, y su hijo, pero su hijo es muy pequeño, gobierna por 9 meses. A los 9 meses golpean al niño y el niño muere, y la banda de conspiradores nombra entonces a Nabonido como rey de Babilonia. Esa es la historia que hay entre el capítulo número 4 y el capítulo número 5 de Daniel. En el silencio que Daniel hace, pues Daniel no registra la muerte del rey Nabucodonosor. De hecho, los imperios grandes como Egipto en su momento, como Babilonia, se identificaban por no registrar aquello que simbolizaba tristeza o derrota para un imperio. Entonces, por esa razón parece ser que Daniel tampoco registra la muerte del rey Nabucodonosor, ni ese lapso de tiempo entre Nabucodonosor y Belsasar. Pero bien, ¿quién era Belsasar entonces? El capítulo 5 de Daniel nos habla de Belsasar como rey de Babilonia. ¿Era esto en realidad así? Muy bien. Belsasar era hijo mayor de Nabonido. Sin embargo, este último, es decir, Nabonido, había trasladado la sede del gobierno desde Babilonia hasta la ciudad en Arabia que se llamaba Tema. Una ciudad, esta quedaba en un oasis allá en Arabia, y Belsasar fungía como regente, es decir, que se compartían el reino, aunque el rey era Nabonido. Quien gobernaba desde la ciudad de Babilonia era Belsasar, el hijo mayor, y Nabonido desde Tema llevaba alguna función secundaria, aunque el rey era Nabonido. Así que más o menos allí por el año 540, Nabonido se da cuenta que Ciro está engrandeciéndose muy poderosamente en el reino de Persia, así que Nabonido trata de regresar a Babilonia en el año 540 a.C., ya más o menos al final de una recesión económica que había tenido muy importante el imperio babilónico, y por lo cual había dejado de celebrarse la fiesta de Nuevo Año babilónico que se celebraba anualmente, unas tremendas fiestas que duraban meses y meses, como es el caso de la historia de la reina Esther, que ya ustedes conocen. Así que en el año 540 a.C., el rey Nabonido regresa de Tema a Babilonia, viendo la situación muy difícil que estaba con Ciro, que se acercaba cada vez más a Babilonia. Pero entonces se enfrenta allí más o menos unos 185 kilómetros al norte de Babilonia, se enfrenta con Ciro, pero al final, es decir, al final del enfrentamiento, su propio ejército lo traiciona. Y es así como allí alrededor del 10 de octubre del año 539 a.C., Nabonido se rindió sin siquiera combatir en Sipar, en la localidad de Sipar, a unos 80 kilómetros al norte de Babilonia, dando así paso a que Ciro llegara hasta las puertas de Babilonia. La sitió en esa última parada. Si Ciro conquistaba Babilonia, conquistaba el mundo de aquella época conocido. Así que Ciro llega hasta Babilonia alrededor entre el 10 y el 12 de octubre de aquel año del año 539 aproximadamente. Ahora bien, hablemos un poco de la fortaleza. Babilonia era considerada para los babilonios como el reino eterno, inconquistable. No había manera, era impenetrable. Era una fortaleza exclusiva. Tenía murallas externas y tenía un sistema de murallas y de fosas internas que la hacían imbatible completamente. No solamente eso tenía, sino que había una elevación de casetas de vigilancias que se elevaban mucho más por sobre las murallas principales. Y esto hacía de la ciudad una fortificación completa.
por en medio de la ciudad atravesaba el río Éufrates. Así que era una urbe muy especial, muy hermosa. En realidad era una fortificación, estratégicamente hablando, desde el punto de vista militar. Pero hablemos un poco de las murallas. Las murallas tenían un largo de 27 kilómetros, un ancho de 7 metros, imagínense las murallas externas, y un alto de 28 metros, aunque las casetas se elevaban hasta los 30 metros de altitud. Era una fortaleza en realidad. Así que llega la noche en que llega Ciro, circula la ciudad, rodea la ciudad de Babilonia, se sitia con su ejército y comienzan a estudiar la logística de cómo conquistar el imperio y la ciudad impenetrable de Babilonia. Mientras tanto, Belsasar, dice el capítulo 5, había invitado a sus 1000 príncipes con sus esposas y sus concubinas, como una especie de darles aliento, de motivarlos para salir a pelear, o por lo menos para soportar lo suficiente adentro hasta que los que estaban fuera se cansaran de sitiarles. Creyéndose incombatibles, creyéndose inconquistables, como que nada les podía ocurrir. Mientras eso estaba sucediendo, Belsasar manda a traer los utensilios que habían traído de Babilonia. Su abuelo, su antecesor había traído, dicho sea de paso, allí en la Biblia, Daniel lo llama a Nabucodonosor su padre, cuando le explica que su padre era indomable, era una persona inconquistable, que no había querido conocer la supremacía del Dios Todopoderoso hasta que Dios lo despojó de su reino, hasta que al final logró reconocer la supremacía del Dios del cielo. Mientras le está diciendo esto, le dice tu padre. Y este es uno de los argumentos que han tomado algunos críticos bíblicos para decir la Biblia miente porque no era hijo de Nabucodonosor. Algunos especialistas dicen que muy probablemente, Belsasar sí era descendiente directo de Nabucodonosor, por el hecho de que probablemente su madre era la descendiente de Nabucodonosor, o que simplemente el término puede estar acomodado como para decir el antecesor que estaba sentado en ese mismo trono. Es como tu padre. Era una manera muy coloquial en aquella época de llamar padre a una persona que antecedía las funciones del siguiente. Por lo tanto, mandan a traer las copas que habían robado del templo de Jerusalén y las llevan allí y comienzan a tomar y a alabar y a adorar ídolos con las reliquias que habían traído del templo del Señor de Jerusalén. Y de pronto, mientras estaban en la alegría de mosto, en la borrachera, en la droguería y en todo lo que nosotros podamos llamar o calificar aquel evento, aparece una mano en la pared. Y esa mano estaba escribiendo unas palabras extrañas. Y manda a traer, dice el texto, que Belsasar al ver aquello se puso completamente aterrorizado. Mandó llamar. Imagínense ustedes ese momento. Belsasar viendo la escritura en la pared y diciendo, bueno, qué coincidencia, están afuera esa gente rodeando la ciudad y ahora aparece una mano en la pared. ¿Qué significa esto? ¿Será obra del enemigo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y manda a traer a sabios, encantadores, astrólogos, brujos, hechiceros y demás. Y nadie le puede dar la interpretación. Así que la reina se acerca, dice. Y le dice, hay un hombre entendido en esto, en tu reino. Era amigo de tu padre. Le interpretó muchos sueños a tu padre, le ayudó tanto. Fue su mano derecha, se llama Daniel.
tráelo y él te va a responder, te va a dar la interpretación. Y fueron a traer a Daniel. Parece que Daniel había sido relegado a funciones secundarias. Ya no era el mismo rey, no era su amigo, no era tan importante ni influyente. Pero ahora Daniel se encuentra allí, frente a aquella pared y aquella escritura. Y Daniel le comienza a explicar. Fíjense que, haciendo un paréntesis, aquí Belsasar de nuevo dice: le voy a vestir al que me interprete la visión de rojo, de manto real. Le voy a poner un collar de oro, le voy a llenar de bienes. Sin embargo, Daniel le dice: no, yo no necesito nada de eso, pero igual te voy a dar la interpretación. ¿Saben algo? También le dice: lo voy a hacer el tercero más importante. Y esta es la evidencia que tenemos de que Belsasar no era el rey, sino el segundo en el mando del rey, porque el rey legalmente era Nabonido, que ahora se había rendido. El que seguía en la lista, en el mando, era Belsasar como regente, como el vicerrey, por ponerlo de un ejemplo. Entonces solamente podía ofrecer el puesto que le seguía, que sería la posición tercera. Y ahora dice Belsasar: el que me dé la interpretación de esta escritura, lo nombraré tercero en el reino. Y ahora Daniel comienza y le da la interpretación. Miren lo que dice el versículo número 24. Dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y los persas. Entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor del reino. En esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Qué triste final de Belsasar. Todo por no aceptar que existe un rey todopoderoso en el cielo, que gobierna sobre todo rey humano, sobre todo el universo. Qué triste es promover una confusión que había heredado de su antecesor. Qué triste es vivir en idolatría. No importa si no es un Dios de yeso, podrá ser el Dios del dinero, podrá ser el Dios de las posesiones, el Dios de la música, el Dios de la tecnología, el Dios de tantas cosas que tenemos ahora. Dios escribió en la pared y el mensaje era una sentencia. Mis queridos amigos, estamos viviendo en los últimos días de este mundo, de la historia de este mundo. Y el libro de Apocalipsis hace una comparación tal cual lo hace con Babilonia. Un lugar de confusión, un lugar de sentencia. En principio nos dice: salid de ella, pueblo mío. Babilonia, la gran ramera, la grande, la que dio y confundió a todas, de manera espiritual, a todas las denominaciones. Y al final dice: ha caído la gran Babilonia. La Babilonia que conocemos cayó, fue conquistada por Ciro y Darío en el año 538 o 539 a.C. La Babilonia que aparece en Apocalipsis también caerá. Y cuando caiga, solamente serán redimidos aquellos
que hayan salido de ella. Por eso la invitación es a abandonar todo lo que es confuso, todo lo que es pecado, todo lo que va contra los mandamientos de Dios, todo lo que incita a la desobediencia, todo lo que incita a la violencia, todo aquello que no proviene de Dios, dejémoslo a un lado. Porque el llamado sigue siendo: salid de ella, pueblo mío, porque muy pronto se dirá: ha caído la gran Babilonia. Que Dios te bendiga en esta hora. Y no olvides entrar allí, suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de cada vez que subamos un estudio. No te pierdas el próximo estudio, que estaremos hablando del capítulo número 6 del libro del profeta Daniel. Que Dios te bendiga.